amigos y amigas de La Olla Sazón Pública, este espacio de Huaynatambo y la red de la diversidad que te acompaña semanalmente para profundizar distintas temáticas, generar espacios de conversación y, como solemos decir siempre aquí en La Olla Sazón Pública, no colocamos verdades únicas en circulación, sino posiciones, reflexiones, aportes para el debate, para que cada uno de nosotros, cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Aquí en La Olla Sazón Pública estamos en esta serie de profundizaciones, un poco aprendiendo de lo que está sucediendo en el mundo, en nuestros contextos locales, pero conectados con lo que está sucediendo en el mundo global también. Y desde ahí repensar nuestras alternativas, nuestras posibilidades, retejer lo que podríamos también colocar como un campo de esperanzas desde los sectores populares. Aquí en La Olla Sazón Pública, como siempre, tenemos invitadas e invitados para conversar y para profundizar. Y hoy vamos a conversar un poco sobre economías populares, las mujeres en esos lugares, perspectivas feministas, el mundo del trabajo en este escenario de la pandemia. Y lo vamos a hacer con una amiga, una persona que es bastante comprometida en estos temas y en estas luchas, porque no solo se trata de la investigación y de la docencia. Ella es Verónica Gago desde la Argentina, docente de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora, es editora, pero fundamentalmente es militante feminista. Bienvenida, Verónica, a La Olla Sazón Pública, a Huaynatambo, a la red de la diversidad. Hola Mario, muchísimas gracias y a todos que nos están viendo, un gusto estar acá conversando con vos hoy. Este año 2020 nos ha presentado un escenario de una pandemia colocada en el mundo entero y que ha colocado en cuestionamiento varias de las cosas que hemos vivido como normalidades y también ha permitido emerger muchas cosas, desde temas durísimos en la ampliación de las desigualdades hasta temas esperanzadores, repensando las formas de organizar la vida, de convivir, de nuestros modos en los que desarrollamos nuestras propias existencias y nuestras relaciones. Verónica, ¿cuál sería tu balance en este escenario de la pandemia, pero más allá de la pandemia, de la economía, de las economías populares fundamentalmente, del lugar de las mujeres? ¿Qué está sucediendo en el planeta? ¿Qué podemos empezar a mirar como tendencias? Bueno, lo primero que querría decir es que los primeros meses de la pandemia, pienso los primeros 2 meses de la pandemia, todavía hablábamos de un escenario post-pandemia. Hoy cada vez, a fines de agosto, se está haciendo cada vez más difícil pensar ese post-pandemia. O sea que hay una idea de futuro o de un después de la pandemia que cada vez se nos está haciendo más difusa. Y esto me parece que es un primer elemento, ¿no? Para pensar cómo algo de esta temporalidad parece alargarse, parece extenderse, y creo que entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué significa este momento de crisis? ¿Cómo caracterizar la crisis? En Argentina la crisis económica es muy fuerte, veníamos con el gobierno anterior de Mauricio Macri, que terminó en diciembre del año pasado en una situación de endeudamiento profundo, histórico, récord de nuestro país. Y la situación actual con la pandemia es de una profundización enorme, dramática, de la pobreza. Se están haciendo estimaciones de que para fin de año el 60% de la población de la Argentina estaría en situación de pobreza. Estamos viendo situaciones, digamos, muy fuertes respecto a la cuestión de los alimentos, es decir, una profundización de las consecuencias del modelo de agronegocio, que se revelan como síntomas hoy en este contexto, pero también estamos viendo la concentración del capital inmobiliario intentando avanzar en este momento de crisis habitacional, donde están habiendo muchísimos desalojos, a pesar de que hay un decreto presidencial que prohíbe los desalojos. Bueno, no es tan fácil de hacerse cumplir, además hay toda una serie de digamos, contratos de economía más informal, donde ese decreto tampoco está teniendo mucha llegada. Entonces, lo que vemos, creo que como en muchísimos otros países, es una profundización y una aceleración
de dinámicas de empobrecimiento, de concentración económica y, bueno, una situación para resolver la vida cotidiana, la reproducción social, que cada vez se está haciendo más dificultosa. Al mismo tiempo, hay que decirlo, estamos también presenciando el fortalecimiento de redes de autogestión, de redes populares, de organizaciones comunitarias que están haciendo frente a la crisis, que se han cargado, digamos, la responsabilidad de atender las urgencias sanitarias, habitacionales, las urgencias que tienen que ver con los problemas de salud, pero también que están atendiendo y haciéndose cargo de las situaciones de violencia de género que no han parado de crecer desde la cuarentena y el aislamiento social obligatorio. Entonces, creo que, bueno, podemos observar este doble nivel en simultáneo, ¿no? Una profundización realmente preocupante y dramática de las condiciones de pobreza, que además se expresan, digamos, condiciones estructurales y sobre todo de los últimos 4 años de endeudamiento a nivel estatal y de concentración económica. Y al mismo tiempo vemos una capacidad social, popular, colectiva de inventar infraestructuras, poner a disposición recursos comunitarios para hacer frente a este momento que aparece como excepcional, pero insisto con cómo comenzaba, cada vez se está haciendo más difícil pensar que esto termina dentro de poco tiempo. En este escenario complejo, con muchas contradicciones y como decías que parece que no termina pronto, que esa post-pandemia no parece próxima y que va configurando un modo ya de existencia que nos va a colocar en cuestionamiento y en debate la reproducción de nuestra propia vida. Tú señalabas que aparecen una cantidad de redes de autogestión que justamente eso gestionan el cuidado de la vida, la reproducción de la vida, la gestión cotidiana de la vida y que incluye otros temas como el cuidado de los cuerpos ante las violencias, etcétera. Cuéntanos un poco qué estás mirando, porque ese es uno de los temas que sueles abordar en estas redes de autogestión, qué está sucediendo, qué aprendizajes, qué cosas parecen que se van quedando como formas más permanentes, más sostenibles en el tiempo. ¿Qué lecciones podemos ir tomando de estas experiencias? Mira, yo creo que estas redes son de autogestión, son de autoorganización, pero también hoy están disputando los servicios públicos. Eso lo vemos, por ejemplo, claramente en los servicios de salud, donde hay una combinación entre estas dinámicas, digamos, autogestivas con una capacidad de reclamar servicios públicos de atención primaria, pero también vemos que hay incluso niveles de autogestión al interior de los servicios públicos. Y vemos cómo se están organizando enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, todo el personal sanitario está haciendo esfuerzos increíbles en estructuras que muchas veces están devastadas o que no tienen los recursos necesarios para hacer frente a lo que significa esta situación. Entonces, ahí veo una dinámica que combina capacidad de autogestión, también reclamo y exigencia de servicios públicos y a la vez al interior de los propios servicios públicos un enorme trabajo de, bueno, como vemos en muchísimos lados, de personal muy precarizado, pero al mismo tiempo con capacidad de organización y de reclamo sobre sus propias condiciones de trabajo. Creo que algo de esta discusión lo concentra el término trabajos esenciales. Aquí hay muchas campañas políticas de distintas organizaciones reivindicando esa esencialidad del trabajo, pero sobre todo reivindicando derechos y salarios, o sea, reconocimiento en términos de derechos y reconocimientos salariales para esas tareas que hoy se revelan más fundamentales que nunca, y es una discusión muy clara con que esos trabajos no tienen que ser reconocidos solo en términos simbólicos, no tienen que ser solo aplaudidos, no tienen que ser acompañados de discursos de heroísmos y de abnegación, sino que se está demandando
un reconocimiento real, es decir, en condiciones seguras de trabajo, en reconocimiento salarial monetario y en capacidad de acceder a servicios públicos. Creo que eso es importante porque el término trabajo esencial tiene una ambigüedad. Si bien por un lado reconoce todas estas tareas de la reproducción social que suceden al interior del hogar, pero también más allá del hogar, en territorios domésticos más amplios, como pueden ser los barrios, las comunidades, reconoce esa reproducción social que ha sido, digamos, una lucha, una batalla de los feminismos, porque esos espacios de producción de valor sean reconocidos como tales, que los trabajos que se realizan allí sean llamados trabajos. A la vez, al llamarle esencial, muchas veces tiene el riesgo de quedar naturalizado, es decir, aparece como una cuestión nuevamente heroica, insisto, o de abnegación, pero a la vez queda también muchas veces asociado a mandatos de género. Entonces hay muchísimos discursos que dicen son las mujeres, lesbianas, travestis, trans, las que le están poniendo el cuerpo a la crisis. Además, reivindicando ese lugar histórico, digamos, de sacrificio frente a la crisis, cuando lo que se venía discutiendo desde los feminismos es justamente desacoplar esas tareas respecto de los mandatos de género. Entonces, creo que en el término mismo, trabajo esencial, se concentran una serie de disputas, de discusiones sobre esta ambigüedad entre reconocimiento, pero que al mismo tiempo estamos discutiendo qué tipo de reconocimiento es el que se demanda, y a la vez esta capacidad social, colectiva, popular, fuertemente feminizada, fuertemente nutrida por las redes y las organizaciones feministas y por las feministas dentro de las organizaciones populares, que son hoy capaces, insisto, de poner esta reproducción en primer plano, en primer lugar, y hacer la vida posible en condiciones muy dramáticas. Permíteme, vamos a volver sobre este tema de trabajos esenciales, que me parece fundamental, además de colocado en un debate con una perspectiva feminista, en un escenario donde, como dice, se suele aplaudir mucho más estos escenarios de sacrificio, o sea, el cuidado llevado a la lógica del sacrificio como una suerte de vocación al servicio de la sociedad, a disposición de dar la vida por el bienestar de otros y de otras, y que obliga a un tipo de discusión frente a esta emergencia de la necesidad del cuidado, porque efectivamente la pandemia nos ha colocado al cuidado en el centro. Pero antes de volver sobre este tema que acabas de plantear, Verónica, quisiera recoger un elemento que has dicho. Estas redes de autogestión, estas redes que han gestionado en los sectores populares, en los barrios, en las comunidades, mucho además ligando sector rural con espacio urbano, por ejemplo, en el suministro de alimentos más directo, más próximo, en el escenario más duro del confinamiento, de las cuarentenas. En ese escenario, tú decías, no solo hay una gestión sobre la emergencia, sino es una manera de intervenir y que está resignificando y reposicionando a estos sectores en la gestión de lo público, también podríamos decir del bien común. Recoloca una disputa distinta sobre la gestión de eso que es lo compartido, lo público, lo nuestro, el cuidado. Y entonces tiene una perspectiva política que va más allá de la comunidad, aunque sea un escenario local, tiene una perspectiva que disputa la relación con el Estado, la economía, el mundo globalizado. Si pudieras ahondar un poco sobre esto, nos parecería fantástico. Sí, creo que eso es importante porque creo que estamos en un momento, por lo menos lo que se ve aquí, que la dicotomía entre lo autogestivo comunitario versus lo público estatal, creo que se reconfigura un poco, porque hay una demanda social, política muy importante hacia los servicios públicos, hacia, digamos, lo que puede proveer el Estado en un momento de emergencia, y también protagonizado por los propios trabajadores y trabajadoras de esos servicios públicos que están haciendo un trabajo impresionante. Entonces, creo que, por ejemplo, la discusión que aparece en varios países de cómo se financian estos servicios públicos y por qué en América Latina es tan difícil las reformas tributarias y por qué es casi imposible cobrar impuestos a los ricos, a los súper ricos y a las grandes fortunas, creo que ahí es un punto donde esta discusión
discusión sobre lo público se está abriendo, se está poniendo en cierta clave que solo en algunos momentos de crisis se puede hacer, y la cuestión de dinámica tributaria es un síntoma, digamos, de esa discusión. En otro sentido, creo que hoy se ve lo que son las secuelas y los efectos de varias capas históricas de privatización y de desabastecimiento de nuestros servicios públicos en general en la región. Creo que hoy se ven en concentrado los efectos de distintos modos de las políticas de austeridad y justamente el nivel de colapso colectivo que eso implica. Por supuesto, vuelvo a decir, esto no supone poner todas las expectativas en los servicios públicos de tipo estatales, sino tratar de repensar cuál es esa relación entre servicio público y espacios comunitarios y de autogestión. A mí me parece que en general muchas de estas redes, de estas formas de organización, que digo que a veces tienen formas más estructuradas en términos políticos y a veces son redes vecinales, movimientos que se encuentran para una iniciativa concreta, lo que están haciendo es disputando esa relación entre la autoorganización y la demanda institucional. Veo como formas bastante flexibles, digamos, de combinar esos planos de intervención política. Y entiendo además que estas redes se están articulando en varios sectores. Por supuesto, en los sectores populares, que son, digamos, los más afectados por las formas de precarización, por la caída del ingreso frente al cierre de los espacios públicos, por ejemplo, de las ferias o del trabajo ambulante, o de los despidos en los sectores más informales. Pero también estoy pensando en otros sectores que no son clásicamente caracterizados como sectores populares, que es, por ejemplo, todos los inquilinos e inquilinas de clases medias bajas, que en este momento están viendo también afectados sus posibilidades de ingreso y, por tanto, su posibilidad de vivienda. Estoy pensando también en redes que se organizan, como decía, para garantizar abortos seguros en medio de la pandemia, y estoy pensando cómo estas redes están intersectando estos distintos planos y, por supuesto, esto lo tenemos que poner en el marco de un momento, digamos, a nivel global y a nivel regional de fuerte derechización. Entonces, creo que estas disputas sobre los recursos del Estado, estas disputas sobre lo público y la capacidad de articular dinámicas de autogestión con reclamo y apropiación de servicios públicos me parece muy importante. Ahora, volvamos a el punto que nos llevó a esta conversación, que tiene que ver con los trabajos esenciales y que tiene que ver cómo en las sociedades, en nuestra vida en colectivo, hay unos trabajos que son esenciales para la reproducción de la vida, desde mi acceso a un alimento, como los temas de cuidado o ese tema frente a violencias o el aborto seguro. Por tanto, el acceder a servicios sanitarios mínimamente seguros en escenario de alta peligrosidad, por decirlo de alguna manera, de los servicios justamente de salud, ¿no? Por el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Muchos de estos trabajos esenciales ocurren bajo formas de empleo, es decir, tienen relación asalariada. Otros ocurren en gran parte bajo formas más bien justamente comunitarias, familiares, de redes, ¿no? Y que ocurren por formas de economía por fuera de esta relación clásica de el empleo y el salario. Y desde esa discusión del trabajo esencial hay una perspectiva feminista de esta discusión en pleno escenario de la pandemia. Contribuyen los elementos en esa dirección, Verónica. Sí, yo creo que eso es muy importante porque, digamos, los trabajos históricamente feminizados son justamente los trabajos en general no asalariados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trabajos comunitarios, de trabajos de redes, de distintas dinámicas de mutualismo, de ayuda popular,
pero también impulsado por ejemplo, colectivas migrantes, por formas de sindicalismo que intervienen, digamos, en estas dinámicas de trabajo informal o más precario. Por ejemplo, estoy pensando en los nuevos sindicatos que se están formando sobre las economías de plataformas, es decir, quienes hacen delivery, que también han sido uno de los sectores calificados como trabajo esencial en plena pandemia. Lo que vemos es justamente que se articulan formas de organización y de discusión de qué es trabajo, que todo el tiempo están excediendo las fronteras de lo que se llama trabajo asalariado. Por supuesto que eso es una realidad histórica en América Latina, pero hoy más que nunca, digamos, la frontera de qué es lo reconocido como trabajo en términos salariales es cada vez más estrecha, ¿no? Por eso, incluso en algunos países se habla de esa reacción que tienen los asalariados como al punto tal que los hace autopercibirse casi como una especie de minoría privilegiada, lo cual también es complicadísimo pensar que los trabajadores son una minoría privilegiada, ¿no? Es un lenguaje que me parece que confunde más de lo que explica. Pero lo que me parece que se está poniendo en evidencia y que además la perspectiva feminista lo ha venido resaltando, poniendo a debate, es justamente que el salario no puede ser la medida de lo que se llama trabajo. Y hoy vemos que más que nunca estos trabajos esenciales coinciden con ser los trabajos más precarizados, en general no asalariados, y al mismo tiempo los más necesarios en términos de la reproducción social y colectiva. Entonces, bueno, yo creo que a partir de este reconocimiento, de esta situación que cada vez se hace más mayoritaria, bueno, empiezan también a surgir debates de, bueno, cómo se reconocen esos trabajos. Hay toda una, digamos, una serie de cuestiones sobre los subsidios sociales, sobre los salarios, aquí se llama salario social complementario, sobre las maneras en que se pueden retribuir esos trabajos de manera tal que se los reconozca, pero que además se produzcan ingresos que sirvan para la reproducción cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una discusión muy de fondo que se viene, cómo se reconocen esos trabajos, quién financia ese reconocimiento de los trabajos y si se le va a decir salario o no. Creo que acá desde los feminismos hemos impulsado el inicio de una discusión de si podríamos hablar de salarios feministas para pensar el reconocimiento de esas tareas comunitarias, de esas tareas que son de cuidado pero que exceden el cuidado, porque también son tareas que implica producir seguridad en el barrio, hacer acompañamiento de las tareas escolares, cuidar a las personas que están en la vejez, construir espacios comunes, es decir, las tareas de reproducción incluyen muchísimas más cosas que las tareas de cuidado, y por eso a veces el término cuidado también puede ser un poco engañoso, ¿no? Porque se vuelve un tanto estrecho para dar cuenta de todas las tareas que se hacen cuando hablamos de reproducción social. En este escenario de reproducción social de la vida, en contextos además de desigualdad, con un continente que tiene una emergencia de estas nuevas derechas y una vuelta muy potente de políticas neoliberales cargadas de neoconservadurismo, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo esta creatividad que tú colocas, que aparecen en los sectores populares, en estos procesos autogestivos, pero al mismo tiempo una disputa sobre lo público, ¿no? El rol de lo público que financia, cómo resuelve esta reproducción de la vida, tareas de cuidado dentro de ellas, pero no solo las tareas de cuidado, como decías, la reproducción de la vida en general y la posibilidad de ampliar esta reproducción de la vida, aparecen unas disputas en este escenario de la pandemia además, y que va marcando tendencias de lo que podemos mirar como campos de preocupación, pero también como campos esperanzadores. Tú has trabajado temas como el tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? En el tema de la economía y cómo afecta fundamentalmente a mujeres y a las economías populares, estas economías populares, todo el tema de la violencia doméstica, un escenario
centrado en cuarentenas para algunos sectores, para otros no, pero que ha colocado otra dimensión también del ejercicio de la violencia doméstica y del tratamiento y del enfrentamiento a los mismos. ¿Cómo miras estas disputas en el escenario actual, marcando un poco tendencias posibles, pero también campos de, no solo de disputas, sino también de posibles salidas, de posibles esperanzas, por donde hurgar mejor, qué se puede cultivar mejor, como para ir cerrando esta conversación en la que siempre nos quedamos con poco tiempo, Verónica? Bueno, las disputas son muy evidentes. Aquí, por ejemplo, en Argentina se dio un ingreso familiar extraordinario, así se llamó, que en principio iba a durar un mes, ahora ya va por el tercer mes y está hoy siendo recibido por 9 millones de personas cuando se calculaba que lo iban a demandar solamente 3 millones de personas. O sea que eso nos da una idea de la cantidad de personas que están pasando por situaciones de extrema precariedad y que además estaban, digamos, invisibilizadas en el radar, digamos, de la política pública y que sabemos que son situaciones que han llegado de alguna manera para instalarse. Pero al mismo tiempo el gobierno, por supuesto, está dando ayuda a empresas que incluso recibiendo ayudas patronales para pagar los salarios siguen despidiendo trabajadores. O sea que hay una disputa también concreta con las empresas que muchas además, como se están contabilizando en distintas conflictividades obreras, muchas no dan garantías de seguridad para sus trabajadores y trabajadoras, muchas se hacen considerar como trabajo esencial cuando no lo son. Por ejemplo, pienso en algunas fábricas de snack y gaseosas que sus propios trabajadores y trabajadoras pidieron no seguir trabajando porque no se considera que lo que produce sea algo esencial y sin embargo no se ha podido. Entonces, creo que ahí hay otro sector clave, que es el sector docente, que está siendo, digamos, uno de los sectores más atravesados por las nuevas dinámicas de trabajo, del teletrabajo, más exigidos, exigidas, exigides, porque en su mayoría, su gran mayoría son mujeres, con trabajo doméstico y una nueva carga de trabajo por teletrabajo para sus escuelas y sus alumnos. Es decir, hay una cantidad de sectores que están disputando ahí recursos y que, por supuesto, en la asignación de recursos del Estado vemos esas disputas, vemos esos tires y aflojes y vemos una ofensiva empresarial muy fuerte. En Argentina, la cuestión de la conectividad, por ejemplo, que se ha vuelto esencial para, bueno, desde atender las cuestiones de salud hasta para acceder a la educación pública, es también un problema porque estamos hablando de 3 empresas que concentran los servicios de telefonía y de internet con tarifas dolarizadas. Entonces hay una discusión ahí de convertir los servicios de comunicación en servicio público, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay toda una serie de disputas. Pero otra disputa que es muy importante es el lugar que está teniendo hoy lo doméstico, que es así como el epicentro, digamos, de tanto del trabajo que se condensa y se acumula al interior de las casas, como esta implosión de violencia doméstica en muchos de los hogares por la situación de crisis, y también por lo que significa el avance, por ejemplo, de las deudas por vivienda, como comentaba antes, ¿no? Entonces, hoy el espacio doméstico está siendo, digamos, un espacio de muchísimas disputas, de muchísima conflictividad, y también donde vemos, por ejemplo, reconfigurarse lo que llamamos trabajo, las relaciones laborales al interior de la casa, la división sexual del trabajo también puesta en discusión, y yo creo que la cuestión de la deuda, del endeudamiento es clave, porque una de las ofertas que se nos está haciendo es endeudarnos para atravesar la crisis. Por ejemplo, el gremio de docentes, de maestras y maestros, se les ha propuesto que se endeuden para comprar sus computadoras para dar clases desde sus casas. Y entonces el gremio ha dicho, encima que estamos en condiciones de trabajo totalmente exigidas, ¿no? Totalmente nuevas, tenemos que endeudarnos para comprar nuestros instrumentos de trabajo. Digo esta escena como muchísimas otras en las cuales el endeudamiento personal y privado aparece
como una supuesta solución para atravesar este momento tan difícil de crisis. Y creo que una de las cuestiones que hemos discutido y aprendido desde los feminismos es que el endeudamiento puede solucionar de una manera urgente una situación, pero nos condena, digamos, a largo plazo y a corto y mediano plazo a estar sometidas al chantaje de la deuda, ¿no? Y sabemos lo que significa la deuda en los hogares, sabemos lo que significa como mecanismo de explotación de nuestro trabajo futuro, sabemos lo que significa que cuando asumimos deuda es porque nos estamos haciendo cargo en términos privados individuales de una crisis que es estructural, porque tenemos que resolver por medios propios unos servicios que han sido privatizados y porque de alguna manera la deuda es lo que prometemos como obediencia a futuro. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión muy importante a enfrentar de la clásica pregunta de quién va a pagar esta crisis. Creo que la tenemos que trabajar en las situaciones concretas. Básicamente una de las respuestas es decir, esta crisis no la podemos pagar con deuda doméstica, hogareña, para afrontar el mayor empobrecimiento generalizado con el que estamos viviendo. Verónica, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que agradecerte por estar en La Olla, Sazón Pública, con la gente de Huaynatambo, de la Red de la Diversidad de Bolivia, en estas conversaciones y varios temas que quedan en el tintero y que merecerían una profundización. Para la próxima. Así que te voy a pedir palabras para la próxima, tus palabras de despedida y si quieres acotar alguna cosa que te parezca fundamental que haya quedado por fuera, pues para cerrar en un minutito. Y otra vez agradecidos de que estés con nosotras, con nosotros, con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por la conversación. Me parece que hay algo de este momento que es fundamental, que es transversalizar y compartir en términos regionales también los diagnósticos que se van produciendo en cada uno de los lugares, poner, digamos, en común las distintas estrategias que vamos encontrando en los distintos territorios para afrontar este momento. Y creo que en los feminismos, digamos, que se han desarrollado con tanta fuerza en este último tiempo, hay claves, digamos, muy importantes. En Argentina, en este momento, hay luchas anti-extractivistas, digamos, que están denunciando catástrofes ambientales que son muy, muy importantes en este momento, que muestran los efectos del agronegocio, y creo que esa sensibilidad anti-extractiva ha sido muy empujada por las luchas feministas en los últimos años, y eso es algo que esta crisis ecológica que estamos viviendo, que es crisis civilizatoria también, nos tiene que animar a poder pensar y a resolver de una manera contundente, comunitaria, colectiva, feminista, antipatriarcal y anti-extractivista, que es lo que están acá reclamando las distintas luchas, y creo que no solo acá en el continente.